Israelita Vector, transmitiendo desde la ciudad de Guatemala. Estamos en esta semana en nuestra parashá Jucat. Me pidieron que volviera a hablar sobre el misterio de la vaca roja, que llevamos ya varios años, y a las personas que llevan 5, 6, 7 años de estar aquí en la comunidad no han escuchado eso, más que solo pinceladas. Nuestra parashá es muy potente. Tenemos nosotros el mandamiento del sacrificio de una vaca roja. Tenemos el caso de Miriam que muere, y debido a eso, según la interpretación rabínica, es que cesó el agua. De ahí viene lo que Moshe le pega a la roca, lo que se ganó el no entrar a la tierra prometida. Se imaginan todo lo que hay que hablar ahí. La muerte de Aarón, la serpiente de bronce. Edom no le da permiso a Israel para entrar a su tierra, y debido a eso está la prohibición de que cualquier edomita no pueda entrar a la tierra, al pueblo de Israel, ni en la 10ª generación. Tenemos en esta parashá al Mashiach por todos lados, ¿verdad? Vamos a hablar hoy sobre la vaca roja, de cómo ahí está, pero también lo tenemos en esa roca que, según la tradición, no solo daba agua, sino que caminaba con ellos durante los 40 años en el desierto. Y Rab Shaul menciona algo similar en una de sus cartas, que esa roca que viajaba con ellos, él dice que es Mashiach. Y tenemos la serpiente levantada de bronce, donde su majestad le dice, ya no me acuerdo a quién, eso es Juan 3, que así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así él iba a ser levantado. Así que tenemos el Mashiach por todos lados, pero hoy nos vamos a concentrar en el decreto de la Torah, que eso es lo que inicia nuestra parashá, diciendo: este es el decreto de la Torah, literalmente. Y está diciendo, y eso es lo que se entiende por todos los rabinos, que toda la Torah se concentra en este mandamiento de la vaca roja. ¿Ya? No dice, este es el mandamiento con respecto o sobre la vaca roja, como es en otras ocasiones, sino que está hablando, y lo repite 2 veces en la Torah: este es el decreto de la Torah, aquí en la vaca roja. Y unas parashot más adelante vamos a ver cuando se trata sobre recaudar el botín de cuando van a matar a los midianitas y matan a Bilam. Ahí dice, este es el decreto de la Torah otra vez. O sea, esto es importantísimo, porque se imaginan ustedes que, según la Torah, de esto se trata la Torah, y no entenderlo. Como Judá dice que al rey Salomón se le dio toda la sabiduría, y él entendió toda la Torah menos el decreto de la vaca roja. O sea, entendió todo menos de lo que se trata. No sé si me explico. Entendió todo menos de lo que se trata. También por eso es que en esta parashá se habla mucho sobre el mandamiento Juk, porque se llama Jucat, porque dice, este es el estatuto o mandamiento. Esa palabra Juk es uno de los tipos de mandamientos que trata sobre, según los rabinos, un mandamiento que está más allá de nuestra comprensión, y que el Eterno no dice la razón por qué se hace. Como por ejemplo la dieta kashrut, también Judá lo tiene establecido como un jukim, como mandamientos que no hay una razón. Para muchos rabinos esto pareciera como que el Eterno puso mandamientos irracionables simplemente para cultivar una obediencia ciega hacia Él, lo cual es absurdo, porque hay un principio de que todo lo que Él lo hace es bueno, justo y perfecto, y todo lo hace con sabiduría, o sea que todo tiene un propósito. En otras ocasiones nosotros hemos platicado sobre esos dos razonamientos que existen. Un razonamiento, una lógica altruista, que es la del Eterno, y la manera en que está descrita su Torah, su voluntad. Y otra es
la egoísta. Y la egoísta y la altruista no son compatibles. Entonces, para un corazón egoísta, la lógica altruista no es lógica, es incomprensible, está más allá de su comprensión. Pero eso no quiere decir que no tenga una lógica, que no tenga un razonamiento, sino que es un razonamiento altruista versus un razonamiento egoísta, como vemos ahora en la serpiente que estaban picando a los pecadores del pueblo de Israel y se morían. Y si el Eterno escuchó la oración de Moshe y que ya no los matara, ¿por qué no les quitó las serpientes? O mejor hubiera levantado un animal que fuera el depredador de la serpiente, ¿no? Sería lógico, ¿no? Pero no, otra serpiente, o sea que lo mismo que los mata, les salvaba la vida. Ahí hay un mensaje que un corazón egoísta no va a captar la lógica ni el razonamiento de eso. Entonces hay un razonamiento, una lógica altruista y una egoísta. Y por eso tenemos dificultades nosotros de poder comprender la Torá. De alguna manera también podríamos decir que la Torá tiene un lenguaje femenino. Y usted me dirá, ¿cómo hace un lenguaje femenino? Las mujeres, ustedes hablan a medias, ustedes insinúan, comienzan una oración y quieren que uno de hombre les agarre así volando y les complete la oración. Y así son las mujeres, ¿verdad? Está haciendo frío, como que hay un poco de viento, ¿verdad? Sí, dice uno, se queda ahí. ¿Verdad? ¿Y por qué no fue a traer algo? ¿Por qué no me dijo mi amor? ¿Por qué no? Ya se enojó la mujer y uno dice, ¿qué pasó? Entonces para las mujeres somos tontitos, porque no entendemos, no captamos, ¿verdad? La Torá también tiene un lenguaje femenino y un egoísta no logra comprender el mensaje que está atrás de la Torá. ¿Se imaginan ustedes que todo un judaísmo estaba idolatrando una Torá, está proclamando que hay que obedecerla, ¿sí? Y ¿cómo le podemos decir? Que la idolatran, que con solo leerla yo ya estoy rectificando mi vida, no he hecho nada solo con leerla, y si está en hebreo y yo no sé hebreo, solo con escanear, no entiendo nada, pero ya mi alma se está, wow, o sea, tremendo, ¿no? Esto es luz, esto es wow. Y viene Rab Shaul y dice, la Torá solo sirve para mostrar mi pecado. Imagínense ustedes, dos lógicas totalmente distintas. Solo sirve para mostrarme el pecado, para saber qué tan mal. Es más, hay una maldición en ella, dice Rab Shaul. O sea que la Torá es maldita. No, hay una maldición en ella. Primero, no la entendemos. Somos masculinos, escuchando a una mujer no la entendemos. O es una lógica altruista versus una lógica egoísta, nunca la voy a entender. Psicológicamente me da muchos mandamientos negativos. La psicología dice que no reconocemos el no hagas esto, más lo quiero hacer, y nos dice no hagas esto, no hagas lo otro. En fin, pareciera que la Torá está escrita como para que, pues según la ley de similitud de forma, solo alguien que tenga un deseo altruista, que el Eterno haya transformado su deseo y comience a funcionar su lógica de manera altruista, va a poder comprender. Por ejemplo, vemos ahora que en esta comunidad están de moda los matrimonios, ¿no? Los compromisos, o sea, en la lógica de allá afuera, uy, qué bruto, debería de gozar su soltería, y en cambio en la lógica nuestra, ya es hora de que sea feliz, mijo, ya es hora que sea varón, que se encargue de que sea responsable de otra vida, deje de estar pensando solo en usted, ¿verdad? Y somos más productivos cuando nos casamos. Esa es una lógica. La lógica de afuera, el matrimonio es un mal innecesario, nomás para que no digan, o para que no me sienta mal con mis cuates que todos están casados, tienen hijos, aunque sea peleando, ¿verdad? Pero ya nosotros ya rebasamos esa maldición, esa connotación negativa que nos heredaron los padres o los tíos o los abuelos sobre el matrimonio. Entonces, de alguna manera nosotros vemos que la Torá está escrita de una manera como su majestad Yeshua lo dijo, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Y él dijo, para que no entiendan. Entonces, ¿cómo explica algo con el objetivo de que alguien no entienda? Mejor debería de explicárselo solo a los que entienden, ¿no? A los que él quiere que entiendan. Pero así también la Torá y toda la Tanaj
está escrita de una manera que solo ciertas personas a quienes el Eterno le toca su corazón, les transforma su deseo de egoísmo, altruismo, y comienzan a captar en la medida que vayamos adquiriendo estos valores, estas prioridades que la Torá tiene y nos presenta y las hagamos como nuestros. Entonces comenzamos a pensar con esa lógica y ese discernimiento altruista. Me quedé ayer la mayoría del día como trabado, como que solo tuviera 2 de RAM con respecto a la purificación de la muerte. Doy por entendido que todos leyeron la parashá, ¿no? El sacrificio de la vaca roja tenía como finalidad purificar a la persona que se había impurificado con la muerte. O sea, había tocado un cadáver, o había entrado a una habitación donde había un cadáver y cosas así, ¿no? Estaba ritualmente impuro, ya no podía entrar al tabernáculo. Esa vaca roja se quemaba y sus cenizas se adherían al agua que ya servía para purificar. Los sacerdotes se purificaban para poder oficiar, pero cuando se habían impurificado con la más grande impurificación, que es el icono de la impurificación en la muerte, había que agregarle cenizas al agua, y como que las cenizas potencializaban el agua para que fueran capaces de purificar hasta de la impurificación de la muerte. ¿Ya? O sea, tenemos unas cenizas que potencializaban al agua para aumentar su capacidad de purificación, y yo me quedé rebobinando todo el día acerca de qué significa llegar a ser purificados de la muerte. Es la manera en que afrontamos la muerte, tal vez. Sabemos nosotros que los traumas que podamos tener de adultos son generados posiblemente por una vivencia que tuvimos en nuestra niñez, adolescencia, juventud, y que no tuvimos la capacidad de digerirla adecuadamente. Es como cuando comemos algo que nos hizo malo y tenemos una indigestión, energéticamente nuestro cuerpo se queda trabado, indigesto por una vivencia que tuvimos que no logramos digerir. Sería que estar puros, ser purificados de la muerte, significaría que pudiéramos relacionarnos con la muerte de una manera positiva. ¿Cuántos? Ay, ya tengo aquí, gracias. Aquí tengo. Póngamelo ahí, por favor, gracias, disculpe. ¿Dónde me quedé? ¿Qué sienten ustedes cuando en un centro comercial se acercan para venderle mausoleos, servicios funerarios? Son temas de que la mayoría de personas no les gusta hablar, les da miedo, achiachí. ¿Y no será que esa es una manera impura de aproximarse a un evento inevitable? ¿Sí? Que todos vamos a abandonar este cuerpo y este mundo. ¿Será que eso significa que no estamos relacionándonos con ese evento de una manera adecuada? ¿Qué significaría para nosotros haber sido purificados de la impureza del pecado, de la muerte? Y ahí me quedé y no he logrado desarrollar eso. Yo creo que el saber que hay una existencia más allá de la muerte, lo que nos llevaría a que hay un creador, que esa creencia tendría que estar fundamentada en un creador. Creo yo que el llegar a la conclusión que esa realidad que está después de esta muerte física va a depender de cómo yo viví mi vida aquí, le daría sentido a mi vida. Una persona que no cree que haya nada después de esta muerte, vive la vida como le dé la gana y se la pasa y toda su vida vive vacío en su interior, que nunca se ha llenado, no hay un objetivo: trabajar, pagar cuentas, ir a pasear una vez al mes, una vez al año, no sé cuál sería el rollo de estar en esta existencia.
pareciera que la certeza o la creencia en una vida más allá de esta muerte le daría sentido a esta vida. Porque si no fuera así, ¿qué pasaría con un joven que muere joven por defender sus ideales o proteger a los suyos versus una vida longeva de cobardía que fue incapaz de jugar el papel que le tocó, pero fue longevo porque tuvo miedo a la muerte? ¿Qué vale más, morir viejo y cobarde, sin sentido en la vida, o morir joven, pero con un sentido en la vida y dejar inspiración en otros? Yo creo que el vislumbrar una realidad más allá de la muerte le da sentido a nuestra existencia. La pregunta que nos hacemos es si podemos quedar puros sobre la impurificación de la muerte. El objetivo de la Torá, si ese es el objetivo de la Torá, y la vaca roja tiene como objetivo purificar al hombre de la impurificación de la muerte, eso nos quiere decir que el objetivo de la Torá es purificarnos de la impureza de la muerte. ¿Ya? Más allá de lo ritual que nos muestra la letra de la Torá, sabemos nosotros que el pecado es muerte, o sea que cualquier pecado, cualquier acto de injusticia, quedamos impuros con la muerte. Y el objetivo de la Torá es purificarnos de esa impurificación, o sea, sacarnos de la muerte. Si el pecado nos lleva a la muerte, ¿qué nos hace salir de ahí? La justificación, el dejar de pecar. Es sencillo, ¿no? Entonces, una muerte que llegó a la humanidad por un pecado tendría que retirarse de nosotros cuando abandonamos el pecado. Porque ¿de qué sirve si volvemos a pecar y nos volvemos a impurificar? ¿Qué poder hay en ese elemento que nos purificó, que nos duró poco, que no fue eterno, que no fue permanente, como esos impermeabilizantes que cada año hay que echarle, cada año y le están echando, que es mejor levantar un techo de lámina y ya se acabaron las fugas, pero es como un impermeabilizante. ¿Qué tan bueno es un impermeabilizante si cada año hay que echar, cada año hay que echar, cada año hay que echar? Entonces, ¿de qué sirve algo que nos purifique de la impurificación de la muerte si cada año hay que darle o cada mes? No funciona, no sirve. Que eso es lo que yo les platicaba a un líder religioso. Le decía, usted antes de aceptar a su Señor era un pecador. Sí, me dijo. Pero ahora que ya aceptó a su Señor, ahora peca. Sí, me dijo, sí. Y entonces, ¿de qué le sirvió? No tiene sentido. Algo que fue creado para purificar, pero no me impurificó. O a menos como está de moda ahora, que ese espíritu me hace autopercibirme como hijo de Dios. Y todos me tienen que respetar mi autopercepción. Tenemos que determinar que si de eso se trata en la Torá, es interesante y es importante, vital, entender de qué se trata el sacrificio de la vaca roja. La vaca roja es un sacrificio atípico. Cuando digo atípico, que no corresponde a las instrucciones que son dadas por la Torá para todos los demás sacrificios. Por lo tanto, dificulta su comprensión dentro de la línea de los mandamientos de la Torá. Y vamos a ver cómo el sacrificio atípico de la vaca roja nos está apuntando a un sacrificio atípico del Mesías. Como ustedes, hay unos videos ahí en YouTube de un pastor peleando con un rabino en Jerusalén, tienen el Muro de los Lamentos al fondo, y el rabino le decía al pastor
que la Torá nunca ha pedido sacrificios humanos, que es contrario a la letra y el espíritu de la Torá pretender que otro muera por mis pecados. Tiene toda la razón. Dentro de un discernimiento, una lógica egoísta, porque no ha comprendido de qué se trata la Torá, como lo vamos a ver ahora nosotros. ¿Ya? En Shmot 12, cuando se pide el cordero de Pesaj, la palabra hebrea, cuando dice un cordero macho, dice un ish, o sea, está hablando de un cordero hombre. O sea que en la letra de la otra sí está pidiendo un hombre como sacrificio del cordero de Pesaj. Y vamos a ver ahora que qué casualidad que en nuestra Haftará este Jefté está pidiéndole al Eterno su respaldo y le ofrece que cuando regrese, lo primero que salga de su casa, se lo va a ofrendar, y sale su hija. Y la tiene que matar, y la tiene que ofrendar. Y eso está ahí escrito en la palabra de Dios. No podemos jugarle la vuelta. ¿Qué relación tiene esto con esto? ¿Cómo qué relación tendría que la Torá nos enseñe? Solo imagínense, los sabios, los rabinos del judaísmo, determinaron que la relación entre la muerte de Miriam y el mandamiento de la vaca roja, que están unidos, el mensaje atrás nos está diciendo que la muerte de un justo expía pecados. Y que venga ese rabino y me diga que eso no tiene nada que ver con un pensamiento judío. O sea, todo está aquí, solo falta de desmenuzarlo. Veamos las posibles contradicciones o paradojas. Lo extraordinario es que toda persona, inclusive el sacerdote involucrado en la preparación del sacrificio y la mezcla purificadora de las cenizas de la vaca roja, quedaban en estado de impureza. ¿Se imagina usted, Menaje? Que el mismo elemento, usted me va a aplicar una medicina a mí, solo que si usted toca la medicina, porque usted me la tiene que dar a mí, usted se va a enfermar. Pero esa misma medicina que lo enferma a usted me va a sanar a mí. O sea, lo mismo que purifica, impurifica. Ahí hay una contradicción. La vaca roja, el símbolo de lo rojo, como Edom, es un símbolo de pecado, ¿sí? Pero la vaca tiene que ser ejemplo de perfección. Otra contradicción. Si es pecado, es defectuosa, pero tiene que ser sin defecto. La Torá en Devarim 12, 13 y 14 prohíbe los sacrificios fuera del Mishkan y del templo. Sin embargo, ahora está ordenando una ofrenda de la vaca roja que tiene que llevarse a cabo fuera del templo. Una contradicción. Las cenizas de la vaca roja se mezclan con agua. Otra contradicción, porque es fuego y agua. Porque para que haya cenizas tuvo que haber fuego. El fuego representa en las escrituras el poder de ascenso, porque cuando usted enciende algo, sube el humo, es ascenso. Pero el agua significa descenso, porque el agua busca descender. Por el otro lado, también el agua representa vida, mientras que las cenizas representan muerte, porque algo que existía ya no existe porque se quemó. El agua representa esperanza, mientras que las cenizas representan un pasado, porque lo que se quemó ya no existe. Entonces, tenemos todas estas contradicciones, y aparte que la tradición nos enseña que la muerte de un justo expía los pecados. Aclaremos las contradicciones. En Juan 9:39 al 41
Si ustedes se recordarán, no se los voy a mostrar porque tengo problemas para mostrar ahí. Su Majestad dice que Él vino para juicio, para que los que ven sean cegados y los ciegos vean. ¿Sí? O sea, nuevamente vino a impurificar a los que estaban puros, cambiándole la idea, y a purificar a los que estaban impuros. O sea, vemos una Nadab, que me llaman a Nadab ahí. Entonces vemos nosotros que Su Majestad Yeshua, como el sacrificio de la vaca roja que purifica y también impurifica, también Su Majestad Yeshua no es que solo salvación, vino a traer juicio también. Si nosotros vemos, nosotros podemos ver cómo el sacrificio de Su Majestad Yeshua, si bien es cierto que trajo salvación, también trajo juicio para Judá. Después de su sacrificio, inició el exilio más doloroso que Judá pudo haber vivido en toda su historia. 2000 años de exilio y persecución. Eso se demuestra también cuando el sacerdote que oficia, ¿sí? El sacerdote que oficia queda en estado de impureza. Judá, el único sacerdote que había, ¿qué hacía Menahem? Usted, que yo sé que usted sí leyó la parashá. ¿Qué tenía que decir la Torá? Dice la Torá que dice que el sacerdote tiene que seleccionar la vaca roja, llevarla fuera del campamento, llevarla a un ajeno al sacerdote, y ese ajeno al sacerdote tiene que sacrificarlo. Tanto el que lo sacrificó como el sacerdote quedamos en estado de impureza. ¿Sí? ¿Quién le quitó la vida al Mesías? Judá. Judá lo llevó, el sacerdote se lo lleva a Roma, Roma lo sacrifica y ambos quedan en estado de impureza. ¿Se dan cuenta cómo todo se cumplió? Y dice que el sacerdote queda impuro hasta el amanecer. Y en la Torá, en el misticismo, la venida del Mashiach se le llama el amanecer, donde el exilio va a terminar. Quiere decir que la impurificación de Judá va a finalizar cuando Mashiach venga. Y nos habla, tengo que presentar estas. Dice que es sin defecto, pero es roja. Hay una contradicción. ¿Cómo se cumple eso con Su Majestad Yeshua? En Isaías 53:5 dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones. O sea, Él no tenía ninguna rebelión. Fue molido por nuestros pecados, como el cordero que es sacrificado para Yom Kippur. Muere por el pecado, pero no había pecado en él. Se le traslada el pecado al otro cordero, que es el que se va al exilio. En Isaías 53:11, sácame el cargador de aquí, que ya se me está quedando. Dice, gracias a la aflicción de su alma, verá luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. O sea, muere por los pecados, pero en él no hay pecado. Él es justo, no sé si me explico. Igual que la vaca roja, tiene el color rojo, que simboliza o es una alegoría del pecado o defecto. Pero en él no hay pecado. Isaías 53:9. Y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea, se constata que él mismo, Su Majestad, al igual que la vaca, era un ejemplo de perfección y no había defecto en él, pero al mismo tiempo murió por el pecado. Es igual que la vaca roja. ¿Sí?
Según los escritos del Nuevo Testamento, su majestad Yeshua cumplió con esta característica también. La ofrenda fuera del templo. También en Bamidbar 19:3 nos dice, no hay un problema con la electricidad, me voy a quedar. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, quien la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y en Juan 19, 17 y 18 dice, él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, en hebreo Gólgota, y ahí lo crucificaron. O sea, él también tuvo que salir de la ciudad para ser sacrificado. Entonces Eleazar, el sacerdote, tomará la sangre de su dedo y rociará 7 veces con ella hacia la parte delantera del tabernáculo de la reunión. ¿Te imaginas, Yohanan? Aquí está el tabernáculo. ¿Qué razón tendría de que se sacrificara aquí la vaca roja y desde aquí agarraran la sangre y tiraran hacia? No va a llegar. La sangre no va a llegar hasta allá, ¿no? Y tiran 7 veces. ¿Qué significaría eso? Que lo que aquí se está realizando fuera del tabernáculo o del templo tiene un efecto allá. ¿Qué pasó cuando su majestad Yeshua murió? Se rasgó el velo del lugar santísimo de arriba hacia abajo. ¿Ya? O sea, ese sacrificio que fue fuera del campamento tuvo un efecto dentro del tabernáculo. Todo está cumplido en su lugar. Lo interesante de esto es que si ciertamente el sacrificio de su majestad Yeshua es un sacrificio atípico, el decreto de la vaca roja lo legaliza. Es legal, si existe, si estaba profetizado. Que no se entienda es otra cosa, pero estaba profetizado. Las cenizas y el agua, muerte y vida. Su muerte da vida, él descendió como el agua desciende, y las cenizas significan ascenso. Todo se cumple con su majestad Yeshua. Con su muerte él hace que todo aquel que es escogido por el Eterno pueda ascender a él. Y el agua significa que él desciende a este mundo para dar vida a todo aquel que en él crea y siga, que eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, lo que yo quiero concretizar ahora con esto es que Jukim son mandamientos que el razonamiento egoísta no puede comprender. Eso no quiere decir que no tengan un razonamiento, que no tengan una razón. Yo le eduqué a mis hijas desde que tenían un poquito de comprensión. Yo les decía, cuando tú me pidas un permiso o me pidas algo, a veces yo te voy a poder explicar por qué sí o por qué no, y a veces no te voy a poder explicar por qué no. Si te digo que no y no te explico, no necesitas la explicación para hacer caso. Sabes que soy tu padre y que todo lo que yo hago, lo hago por tu bienestar. ¿Sí? Oiga, cuando ella me pedía un permiso y yo le decía que no, ella tenía que aceptarlo sin que yo le diera una explicación. Para ella, eso era un jukim, un juk. Eso no quiere decir que no tuviera un razonamiento, solo que estaba fuera de la comprensión de esa niña. Lo mismo sucede con el juk. Tiene un razonamiento, tiene una lógica, pero es de tipo altruista. Un egoísta no puede comprender esas cosas, ¿no? Segundo, de eso depende toda la Torah. Si nosotros no logramos comprender, desmenuzar o revelar el misterio de la vaca roja, no nos ha amanecido en la Torah. No sabemos de qué se trata la Torah. ¿Se imaginan ustedes ser maestro de la Torah y no poder desmenuzar el misterio de la vaca roja cuando la Torah dice, este es el decreto de la Torah, como que de esto se trata la Torah?
quiere decir que no debería de ser maestro de Torah. ¿O qué dicen ustedes? Porque no sabe de qué se trata la Torah. Llegamos nosotros a la conclusión de que el misterio de la vaca roja se revela a través del sacrificio de su majestad Yeshua. Y él cumple con este sacrificio atípico. Y de eso se trata. Entonces, ¿se imaginan la idolatría que gira alrededor de una Torah? Y desde la perspectiva de Rav Shaul, ahí dejé, yo ya terminé. Desde el objetivo de Rav Shaul, toda esta Torah se escribió solo para demostrarme a mí que yo no puedo. Tanta letra para llevarme a la conclusión de que yo no puedo. ¿Cuántas personas han llegado a esa conclusión? Quiere decir que no han entendido. Mientras ellos crean que sí pueden, no han entendido. No sé si me explico cuando yo hablo de ese lenguaje femenino. ¿Verdad? Usted me dice mi esposa, está haciendo un poco de frío, ¿verdad? Yo me quedo, sí, mi amor. No he entendido. ¿Verdad? Y me pongo yo a enseñarle a dar cómo se debe tratar a una mujer. No he entendido yo. Y mi esposa se me queda viendo y me dice, no he entendido. ¿va? Le dice a Jaime, no he entendido tu papá. ¿va? Yo, papaloteando. Así es alguien que no ha entendido esto. La Torah parece que está diseñada para que solo aquel a quien el Eterno le quiera revelar el código secreto pueda discernir y entender lo que está claro. Entonces, de alguna manera, para el que el Eterno le ha purificado su deseo y tiene un razonamiento en alguna medida altruista, comienza a entender cosas y comienza a entender la lógica que para otros no es lógico. Sí me doy a entender, pero son dos lógicas distintas. El sacrificio de su majestad Yeshua, tal y como nosotros lo presentamos y lo hemos entendido, no apunta hacia una percepción pagana de sacrificio humano que había en otras culturas. No, eso está en la Torah. Eso está no solo dentro de la Torah, sino dentro de la tradición del pueblo de Judá. Por eso yo he descrito al pueblo de Judá como portadores de la vasija que tiene la sabiduría ancestral, pero ellos no son consumidores. No sé si me estoy explicando. ¿Ya? Como la historia de Jacob cuando conoce a Rachel. Rachel es la madre de las 10 tribus, ¿no? ¿Qué pasó? Habían unos rebaños, no podían beber agua porque el pozo estaba cerrado. Y entonces llega Jacob, viene el rebaño de Rachel. Es el tiempo de abrir el pozo. Jacob venía caminando no sé hace cuántos días por kilómetros, abre el pozo. La narrativa de la Torah dice que el rebaño de Rachel bebió agua, pero nunca dice que Jacob bebió agua. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Porque antes, ¿quién tenía acceso a una Torah o a todo lo que le traía? Nadie. Entonces Judá quitó el pozo para que el rebaño de Rachel bebiera y consumiera una sabiduría que ellos la aportan, pero no la entienden. No sé si me estoy explicando. No son consumidores de ella. Entonces, por eso y debido a eso es que todas las cosas que nosotros entendemos y enseñamos acerca del Mashiach, tenemos respaldo dentro de la tradición, el Zohar, la Mishnah o cualquier otra literatura judía, no porque esa sea nuestra base, para demostrar que todo lo que nosotros hemos entendido del Mashiach no procede del paganismo. Eso está dentro de la tradición del pueblo. Pero ellos mismos, pareciera que hay muchos sabios del pueblo de Judá, desde siglos, creyentes en su majestad Yeshua, que dejaron plasmados con este mismo lenguaje en la tradición y enseñanzas que los rabinos no la entendieron. Pareciera que fue descrita con un código, como para que Efraín en estos tiempos, el Eterno lo despertara, agarrara esos rollos y entendiera
lo que todos los que portaron esos rollos a lo largo de siglos nunca entendieron. No sé si uno muy arrogante, ¿verdad? Sí, me da pena que allá me van a decir detrás de esa cámara, ay, qué arrogantes, es que me cae mal. Me lo han dicho, no crean, me lo han dicho. Pero eso es así. ¿Ya? No solo para respaldar que todo. Yo tengo un estudio, lo acabamos de dar en Doctrina Básica que está dando Dan, en donde yo demuestro que el nacimiento del Mesías por parte de una mujer virgen no nació en el cristianismo. Demuestro yo con bases en la tradición, en muchas pruebas arqueológicas, que eso antecede al cristianismo, que eso viene del propio Judá. ¿Sí? Entonces, no lo hago porque de ahí lo saqué, sino solo para demostrar que el entendimiento que el Eterno nos ha dado del Mashiach no viene de la religión pagana, sino que eso tiene sustento en la tradición. El problema es que el 99.99% del judío observante no ha leído todo lo que hemos leído. ¿Sí me explico? Dime, pequeño, dime, Yejes. Tengo una pregunta respecto. Vemos que la muerte en este caso tiene un poder impurificador que impurifica al purificado. Y eso me hace pensar que la muerte no es solamente la ausencia de la vida, porque tiene esa fuerza, una energía que impurifica. ¿Habría alguna manera, desde el punto de vista de la Torá, de definir la muerte para poder quizás entender de qué estamos siendo purificados? Sí. Como bien lo has dicho, nosotros hemos llegado a la conclusión que la oscuridad no existe. Y la muerte corresponde a la oscuridad, a la enfermedad y todo lo que se puede concentrar de lo existe desde nuestra percepción, desde la percepción del Eterno no existe, porque para él hasta la oscuridad es luz, ¿no? Entonces, más allá de la impurificación ritual, si recordemos que lo que Rav Shaul dijo, que la Torá servía para mostrar nuestro pecado, o sea, nuestra debilidad, no es que tenga un poder la muerte, sino que está demostrando, según las leyes de similitud de forma, lo externo me afecta a mí en la medida que eso externo esté en mi interior. Si tú vas a una fiesta y a ti te gusta Sandra y no te gusta Lorena, Sandra y Lorena llegan a la fiesta, ninguna de las dos te pone coco, no te saluda. ¿Por quién te vas a poner triste? ¿Por Sandra, que es la que te gusta, o por Lorena, que es la que no te gusta? Por Sandra. Quiere decir que lo externo tiene influencia en ti en la medida que eso externo esté en tu corazón. Cuando la muerte me pone en un estado de impureza, eso quiere decir que yo estoy muerto por dentro. Si no, no hubiera conexión porque no hay mezcla de la luz con la oscuridad. No es que no es que la muerte o en la oscuridad haya poder, sino que la Torah solo nos muestra nuestra debilidad. Y ahí viene la reflexión. Tu pregunta me está ayudando con lo que me quedé trabado ayer. Aunque está hablando la Torah de una manera ritual, hay una enseñanza atrás. Espiritualmente, según Rav Shaul, todos estamos muertos, porque nacimos en el pecado y somos pecadores, entonces todos estamos muertos. De alguna manera la vaca roja nos tendría que sacar de ese estado. Y eso va de la mano con el cordero de Pesaj, que nos quita la esclavitud del pecado, y esto nos quita la impurificación del pecado, de la impurificación del pecado. Entonces dejo de estar muerto. Y entonces vamos al hecho, entonces yo me pudiera relacionar con la muerte de una manera pura, sin quedar impuro, como su majestad Yeshua, que lo toca a la mujer de flujo de sangre y no queda en un estado de impureza, como dice la Torah, que debería de haber quedado. Le pone las manos al leproso y según la Torah, él tendría que quedar en estado de impureza. Pero no, volvemos otra vez al espíritu. ¿No han sabido ustedes, los que vienen de otras comunidades, esas comunidades de raíces hebreas y mesiánicas, donde no dejan que las mujeres en su estado de nidá vengan a la sinagoga y que no toquen la Torá? Por eso es que, como no sabemos si están en estado de nidá, agarran la Torá ellas, el librito, y tocan con eso el Sefer Torá.
O sea, quiere decir que ahí donde viene mi razonamiento, Yejes. Si el Mesías está en mí, y Él es la verdad, la luz, el camino, es el Insofest, ¿me puedo quedar impuro de la muerte? Y si realmente me afecta eso externo, no es que el espíritu del Mashiach sea débil, sino es que a lo mejor no está en mí. Y esa impureza está demostrando lo que realmente hay en mi interior. No sé si me estoy explicando. Entonces, yo pudiera relacionarme con la muerte. Podríamos decir, relacionarme con un pecador, sin que el estado de él se me transfiera o me debilite, porque en la oscuridad no hay poder. Sí, ay, gracias, me estás ayudando con el razonamiento externo de ayer. Por eso nosotros sabemos que la muerte es la antítesis de la Torah, que es la vida. Tenemos ciertas tradiciones para relacionarnos con la muerte. Cuando vamos a un velorio, regresamos a casa, nos bañamos y ya. No es que estemos impuros, solo para que podamos distinguir entre una cosa y la otra. ¿Sí me explico? Salimos de un cementerio y hacemos un etilano, hacemos bendición. Solo es para tener conciencia de con qué nos estamos relacionando. Para hacer una diferencia entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Y eso nos sirve también para cuando yo estoy platicando con una persona, yo sé con quién estoy platicando. No lo voy a tratar como un igual a mí, porque tal vez no lo es, no sé si me estoy explicando. Entonces nosotros tenemos que hacer esas diferencias. Porque si yo llamo hermanos a todos, entonces no tengo distinción. Entonces yo estoy afectado por ese manto gris que el cristianismo puso sobre todos somos hijos de Dios, nadie puede lanzar la piedra. Bien, yo puedo lanzar la pedrada, póngamela, yo se la lanzo. ¿Ya? Porque tenemos que aprender a distinguir entre una cosa. Entonces yo creo, y así lo estoy entendiendo, que la Torah nos muestra la impurificación, que algo impuro impurifica lo puro, ritualmente, como un lenguaje femenino, para darnos a entender el estatus espiritual que tenemos. Pero no se trata de eso, no se trata de que una mujer en estado de nidada, porque está en menstruación, no venga, no nos va a impurificar. A eso es lo que yo voy. ¿Habrá algo que nos pueda impurificar a nosotros? Entonces, desde este punto de vista, la actitud de un observante de la Torah que entendió y que tiene el espíritu del Mashiach tendría que ser muy distinto a alguien que dice que está observando la Torah, pero que no tiene ese espíritu, de tener miedo, de que no te juntes con aquel porque te va a contaminar, no vayas a la casa de Adar porque ahí vas a salir bolo. No sé si me explico. No me tientes, no me toques, no te juntes. No sé si me estoy, perdón, nada, solo era porque levantaste la mano, me vino tu nombre, ¿no? No sé si me estoy dando esa actitud que si lo vemos así como la pregunta de Yejes, nos llevaría a tener una actitud vulnerable ante la oscuridad, ¿no? Y si nosotros vemos la actitud de su majestad Yeshua ante todo lo que la Torah mostraba como impuro, era totalmente contraria, agresiva. Es más, él iluminaba la oscuridad, purificaba lo impuro. Entonces yo creo que eso es lo que deberemos de tener nosotros. No quiero decir, con eso no quiero desvirtuar lo que ritualmente dice que ahí era, sino entender el mensaje cierto. O sea, mi esposa me dijo que está haciendo frío. Y yo tengo que entender que lo que me está diciendo es, papito, anda, tráeme una chupa. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el verdadero mensaje. Ay, doña Mijal, vamos a mandar a hacer columnas transparentes. Gracias, Rabino. Perdóneme, yo cuando leía también Perdona. la Parashá Jucat, me preguntaba por qué le van a llevar la vaca roja al sacerdote y por qué el sacerdote no la va a sacrificar siendo él el sacerdote. Exacto, Sí. Otro atípico, ¿no? Sí, sí, Rabino, esa era mi gran pregunta. Sin embargo, con lo que usted nos comenta ahora, pues queda específicamente claro
Claro. Estamos entendiendo que este ha sido un decreto, más que todo fue una profecía que se ha cumplido a través de los siglos. Y Ajá. hoy queda bien entendido que Su Majestad Yeshua representa realmente, o la vaca roca representa a Su Majestad Yeshua por los siglos, ¿verdad? Hasta hoy. Ajá. Me preguntaba también si nosotros en estado consciente, cuando ya el Eterno nos ha traído a la verdad, que es la Torá, el camino, la verdad y la vida, nosotros obviamente a través de Su Majestad, cumpliendo mandamientos, nos vamos purificando porque vamos purificando el deseo, Yaser Hará. Sin embargo, cuando morimos de forma literal, el cuerpo muere y obviamente esa muerte es una impurificación que a la vez purifica. Pero esa purificación se refiere, esta es mi pregunta, si esa purificación se refiere porque queda fuera de nosotros o del alma esa yacer hará, que es la inclinación propiamente del mal en el hombre. Usted está hablando de que la muerte, o sea, de este mundo, cuando el alma abandona el cuerpo, realmente el cuerpo, el alma se está purificando, sacudiéndose lo impuro que es el cuerpo corruptible. Eso es lo que me está diciendo. Así es, Rabino. Y si es purificada el alma porque es arrebatada la yacer hará y queda fuera del alma porque el alma obviamente se va al Sheol. Ajá. La pregunta sería, si el alma, estamos hablando de un pecador, el alma es impura. La muerte no lo purificaría. Porque el día que resucite será para lo que dice el libro de Daniel. Sin embargo, nosotros conociendo los mandamientos, cumpliéndolos y viviendo en justicia, El alma es pero pura. aún hay yacer hará. Sí, pero esa no se puede decir que nos quiten la yacer hará, sino que vamos a un estado de inconsciencia. Porque si no, se imagina todas las almas sin yacer hará son puras. No. O sea, lo que hace el alma pura es lo que yo hice estando dentro del cuerpo. O sea que esa alma pura no va a alcanzar un grado más de pureza cuando deje el cuerpo. El alma es lo que es. Esa yacer hará a un justo no lo esclaviza, ni le sirve de estorbo, le sirve como, ¿cómo le llaman a los que pelean para entrenar a los boxeadores? Como un sparring que solo sirve para entrenarme. ¿Sí me explico? Pero no voy a alcanzar un grado alto de pureza. Voy a alcanzar ese grado alto de pureza con la resurrección de los muertos. Cuando ya regrese a mi cuerpo sin yacer hará, ese cuerpo se convertirá en un cuerpo incorruptible. Pero no se purifica el alma con la muerte. El alma ya es pura. La muerte, el abandonar el cuerpo no le va a quitar ni aportar nada a la pureza que ya tiene. ¿Sí me explico? Sí, muy bien, Rabino, muchas gracias. Don Adar, no mentira lo de tu gallo. Entonces, cuando ustedes ven esas actitudes de los religiosos, no toques, no mires, no vayas, no platiques, no te juntes. Esa es la actitud de la Torah, que lo impuro impurifica lo puro. ¿Ya? Es como los borrachitos, ellos son santos, se echan un trago y se echó a perder la vida. Está fuera. Es en nuestro interior donde debemos de tener todo. Don Adar. Levántelo más, levántelo. Ahí está. Me pongo a pensar que, como igual dice la Torah, este es el ritual, ¿verdad? Hablando de la palabra ritual y conviniendo todas las palabras que tú dices, ¿por qué un ritual tan complicado para dar a entender algo? ¿Sí? Porque al final, aunque se diga que el ritual no se entiende, ¿sí? Sabemos que en sí el ritual consigo no lleva nada. No sé si me doy a entender. Voy a intentarme explicar más. Por ejemplo, para nosotros, el Shema Israel, ¿sí? Ajá. Yo puedo venir y tomar el Shema Israel como que fuera un ritual. Pero Como no una misbah, que se enseña que es un mandamiento. Sí, como que es una mitzvah, pero no vivirla en realidad. No sé si Así es, exacto. Porque el mandamiento no es decir, escucha Israel, el Señor es como, yo siento como que se vuelve ritual en el sentido de que yo lo digo
aunque no entienda lo que está pasando ahí, porque lo que me dice ese mandamiento es que yo tengo que estar en un estado de conciencia elevado de que el Eterno es uno y está Sí, siempre. pero el problema no lo tiene el ritual, Exacto. El problema lo tiene la forma en que yo entienda el corazón. o que yo lo haga solo o un ritual. Entonces, posiblemente me ponía a pensar yo que el problema del ritual de la vaca roja es que nosotros, con todo el entendimiento que tengamos, lo estemos solo tomando, ahora refiriéndome al Mashiach, como que solo fuera un ritual. Y yo no logre dimensionar o vivir en realidad lo que significa eso. No sé si Sí, sí. Así es, tal como lo acabas de decir. O sea, volvemos otra vez que no solo es la letra, sino un espíritu. El ritual está, pero era como una escuela para aprender algo que verdaderamente importa. Claro, aquí nosotros tenemos rituales, ¿ya? Y el ritual, con un corazón egoísta, yo les he contado cuando mi hija me preguntó, papá, y sacar la Torah y hacerle las, ¿cómo se llama? La reverencia no es idolatría. Yo le pregunté, cuando yo te digo que la Torah dice, en tu mente se refleja el mueble donde está la Torah que tú haces la reverencia, o las letras de la Torah. Me queda viendo las letras de la Torah. O sea que esto que tú has crecido haciendo no ha cultivado idolatría en ti, sino que el ritual y todo lo que hacemos aquí tiene un lenguaje simbólico y evocativo que trata de trasladar una realidad que a los sentidos no es perceptible, pero todo eso funciona cuando es parte de una enseñanza, de una escuela y de un espíritu correcto. Si ese ritual desprovisto del espíritu correcto crea idolatría y crea un ritual muerto que en lugar de cultivar espiritualidad, cultiva religiosidad. Con todo, eso nos puede pasar con todo, por eso es que aquí tu servidor, todos los días que me pongan aquí es para exhortar y llamar la atención del significado, la responsabilidad que hacemos nosotros al derramar sangre. Hacemos un pacto de sangre cuando hacemos una conversión, estamos conjurando con ese sacrificio. O sea, las cosas es seria, es de vida o muerte, no es un simple ritual, no es algo simbólico. Y eso es lo que hacemos todos los días, crear conciencia. Entonces, todos esos rituales que nosotros tenemos, parte de un todo, de un espíritu y una enseñanza correcta, no nos va a llevar a la idolatría. Es más, nos conecta con una realidad. ¿Ya? Yo aprendí eso de una historia de un rabino judío, que un niño que había crecido con todo este ritual, ¿ya? Y bueno, según ellos, desde el punto de vista judío, este judío se iba a casar con una gentil y eso es, pues, es exilio, eso es pecado, eso es todo, ¿no? Entonces, dice que ni el papá ni la mamá lo hicieron entrar en razón. Entonces se lo llevaron al rabino. Entonces el rabino le dijo al joven, vamos a la sinagoga, y dice, abrí el Arón Kodesh. Entonces él tenía que abrir, porque en el judaísmo esto no se abre cualquier día, ¿ya? Esto se abre en días especiales. Y entonces, no, le dice el joven, no, porque no es Shabbat y no es fiesta, abrilo. Entonces el joven dice, bueno, con miedo abrió. Eso es religiosidad y es ritual. ¿Sacar la Torah? No, pues yo no soy portador de la Torah, no puedo sacar la Torah. Sacala, te estoy diciendo, yo te estoy dando permiso, sacala. Y el joven tembloroso, porque es algo que toda su vida vio así con tanto temor, ¿no? Y la sacó. Y le dijo, tírala al suelo. No, rabino, ¿cómo voy a tirarla? Tírala, pateala. Yo soy incapaz de hacer eso, rabino. Eso es lo que estás haciendo al queriéndote casar con una gentil. ¿Entendió? O sea, el ritual sirvió para establecer un valor dentro del joven, de donde después él tenía que echar mano para establecer sus valores y sus principios a relacionarse con otras personas. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con la historia, pero sí evoca algo cuando nuestros hijos, ves a nuestros jovencitos que desde los 5 o 7 años están haciendo esa reverencia a la Torah. Cuando vos le decís, mija, la Torah dice, ahí se quedan.
Porque se le inculcó un valor, se le inculcó un principio. Pero el ritual, siendo parte de algo, de un espíritu, desligado de ese espíritu, crea religiosidad. ¿Sí me explico? Entonces no le tenemos que tener miedo al ritual, ni decirlo menos, sino es una herramienta. Y también aprovecho para explicarlo. La otra parte más importante del ritual es que si vos razonás, si nosotros razonamos el ritual, no lo haríamos. Pues si es un pedazo de papel, pues tratable, sí. Y si lo razonan, no lo hacemos. Entonces, la otra función del ritual es que nuestro cerebro es la herramienta que nos conecta con el mundo espiritual. Pero si no está bien educado, nos limita. En lugar de conectarnos a algo que está más grande que nosotros, nos limita. Entonces, parte de la educación del cerebro para tener la capacidad de siempre conectarse con algo que hasta ahorita no ha percibido, hay algo más allá, es que se mantenga abierta. Entonces, el hacer rituales que no corresponden a la razón nos ayudan a mantener el cerebro siempre dispuesto a algo más que hoy no puedo comprender. Esa es la otra parte. Entonces, por eso es que nosotros nos mantenemos en un crecimiento constante. Ya hemos aprendido cada año como comunidad, aprendemos cosas. Por muchos años hicimos la cuenta del Omer de la manera que el judaísmo lo dice, hasta que aprendimos que no. Muchos años celebramos Shavuot, no celebramos Shavuot, celebramos Matan Torah, hasta que aprendimos. No sé si me explico. Siempre vamos aprendiendo, porque aunque la Torah es la misma, el deseo y el alma se está purificando al hacer cada cosa que comprende, y entonces el otro año viene otra luz, la misma Torah, pero viene otro entendimiento. Pero no solo es estudiar, esa parte de congregarse y estar aquí, y todo el ritual y las ceremonias, el Baruj Hu, Baruch Shmo, esa es parte de un respeto y todo que va cultivándose en los niños. ¿Ya? De playa tenemos una pregunta. Uy, está bueno el tema. Eliab, pequeño saltamontes. Pino, buenas tardes. Aquí le hablo desde playa. Ya se fue la plática por otro lado, pero quería regresar a la parte donde cómo conectamos, cuando decíamos que la muerte podía impurificar su majestad, cómo conectamos este hecho cuando él resucita y lo quieren tocar y dice, no me toquen todavía. ¿Cómo podemos conectar eso con el tema? Pero ¿por qué dijo? ¿Por qué dijo que no lo tocáramos? Estaba recién resucitado, ¿no? No, pero lean el texto, alguien que pueda leer el texto. Ya había vencido a la muerte y lo quieren tocar. Sí, pero volvemos al hecho, ahorita van a buscar la nota, porque dice algo más, no me toques porque no he ascendido con mi padre, creo que dice. Ya no ha terminado un ciclo, no es que esté en estado de impureza, porque en el momento que el propio Seol lo vomita, o sea, más que evidente que no pudo haber quedado en estado de impureza. Es más, venció a la muerte. Claro. Y el punto aquí que sigo reflexionando, ese otro tema que sigo reflexionando desde ayer, y es que él me ayudó a ascender un poquito más, a entenderlo más, y ahorita Eliab, ¿qué significaría eso en nosotros que tenemos al Mashiach? ¿Vencemos a la muerte? ¿De qué manera? ¿Estamos hablando solo la espiritual, a la otra? ¿O hay algo en esta realidad que debería de revelar ese poder que está en nosotros y que es superior a la muerte? No pecar, eso es clave, pero tendría que haber algo más, tendríamos que tener la capacidad de dar vida. Pues con la luz viene la vida, ¿verdad? Tendría yo, si es que la persona con la que me caso viene con traumas, yo tendría que tener la capacidad de sanarla psicológica y emocionalmente. Y si tiene alguna afección de salud a consecuencia psicosomática de lo que ha vivido, tendría que sanar también. Es algo que también con mi esposita hemos vivido.
O sea, el embarazo de Jaim no fue el mismo de Sarita. Ella tenía una afección y eso complicó y fue de alto riesgo con Jaim. Estuvo sedada desde el 4º mes, sin sal, sedada, sin sal, sin grasa, sin azúcar y durmiendo todo el día para no perder a Jaim. ¿No? Porque era de alto. Y le dijo la doctora, si va a tener otro hijo, que sea ya, porque está joven. Más allá de unos 4, ya no. A los 9 años y medio quedamos embarazados otra vez. Con el miedo que nos metieron, ya estábamos en Torah, por supuesto, cuando nace Sarita, agarramos todo, fuimos a donde la doctora anterior, le pedimos todo el expediente y se lo llevamos a Lebel, que Lebel fue que atendió a... ¿Saben qué dijo Lebel? Yo sé que no se acuerda. ¿Sabe qué dijo Lebel? Pareciera que son 2 pacientes distintos. Y el problema que tenía en el primer embarazo era que como ella había tenido glomerulonefritis, una afección de riñones, corazón y no sé qué otra cosa, no aguantaba la presión de un bebé adentro, entonces sus órganos enfermos estaban colapsando, una preeclampsia prematura. Y Sarita pesó 9 libras 10 onzas. Y ella dijo, mejor la operamos porque si no, no va a salir esta niña. El cuadro médico era otro. ¿Qué cambio hay entre una y otra? Hay una salud psicológica, emocional, espiritual, que repercute en una sanidad física. Entonces estamos dando vida. Como dice Yehé, estamos dando luz, pero tiene que repercutir, tiene que haber una evidencia. No sé si me explico. Entonces nosotros tendríamos que tener esa capacidad también de dar vida. Te viene un enfermo y lo sanas. Y no estoy hablando de manera simbólica, sino en todo sentido. Te viene una persona atribulada y se va con paz. Ese es el poder que deberíamos de tener, que tenemos. Y yo no sé si por todo lo que nos enseñó la religión no echamos mano de eso que el Eterno nos dio a través de su majestad Yeshua y seguimos como aguambaos. O sea, como que si no tuviéramos nada y tenemos todo. No sé qué otro nombre le podríamos dar a eso. Ya no hay preguntas. Bien.